FM 89.1, Radio Universidad. Hola Tavo, hola Luz, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Fernando, bueno, una obra bastante esperada, me parece, para Morón y para la gente, ¿no? Que va a encontrar en estos puentes una solución cuasi histórica, si se quiere. Nosotros tenemos un problema, nosotros digo los habitantes de esta región del país, del AMBA. También pasa en otras áreas metropolitanas, como puede ser Gran Rosario, Córdoba, pero no con la intensidad con la que pasa en el AMBA, que es el tema de cómo la circulación, el desarrollo de la vida productiva, educativa, social en general, ha ido complicando el movimiento de las personas en el territorio, ¿no? El desarrollo de las ciudades no es gratuito, no es que uno se venden más autos, o hay más trabajo, o hay más educación, y eso no tiene absolutamente ningún costo para la sociedad. Tiene costos que tienen que ver con la restricción de algunas de sus libertades, la restricción de algunos de sus movimientos. Uno no se mueve con la libertad con la que se podría mover en un pueblo o en una aldea, en un espacio rural, ¿no? Vivir en una ciudad de las características de Morón, de Aedo, de Ramos Mejía, de Liniers, demás, demanda además buscarle alguna vuelta, buscarle alguna solución al problema de cómo nos movemos. Porque vos recién lo decías con claridad, aunque mientras lo decías lo relativicé un poco, porque pensaba en esta idea de que el Sarmiento o las líneas de ferrocarril dividen las ciudades. En realidad uno está acostumbrado a decir esa frase, pero si se remonta a sus orígenes, las vías del ferrocarril son previas a las ciudades, ¿no? En realidad las ciudades crecieron alrededor de las vías de ferrocarril. Lo que dividió a las sociedades, la que divide a las ciudades es justamente ese desarrollo que ha tenido la sociedad en general, vinculado a la producción, al crecimiento urbano y demás, que es lo que ha hecho que esa línea, por ejemplo la línea del ferrocarril, que en otro momento conectaba, vehiculizaba, lo sigue haciendo por supuesto, pero permitía una circulación rápida, hoy es, además de necesaria, problemática. Siempre hay que pensarlo con esas dos alternativas, no es que es problemática solamente, sino también es necesaria, pero además como es necesaria, resulta problemática. En el caso del ferrocarril Sarmiento, también pasa en el San Martín y en otros grandes trenes de mucha circulación en la zona, vos tenés un problema concreto que es que el caudal de gente que necesitas trasladar es muy superior al que tenías cuando comenzaron en los orígenes de estos canales de comunicación, ¿no? No es la misma la población que tenemos ahora, ni la forma en la que circula, la conectividad que necesita de principios del siglo pasado a principios de este siglo. Y hoy concretamente necesitas llevar mucha más gente a Capital, traer mucha más gente desde Capital, por ejemplo. Eso hace que necesites más frecuencia en los trenes que trasladan a esa gente hacia Capital o desde Capital, mucha más frecuencia. Y esa mayor frecuencia que es necesaria, que es imprescindible, también demanda alguna solución, porque si vos ¿cómo se llama? Líneas férreas que están en la línea del territorio, le agregás frecuencias, lo que hace es que ahí sí se constituye una barrera imposible de sortear entre la zona norte y la zona sur, porque básicamente las barreras deberían estar todo el tiempo cerrado para que la frecuencia fuera mayor, las formaciones fueran más seguidas y pudiera solucionar el otro problema que tenés, que claro, es que la gente no viaje hacinada. ¿Cómo solucionas el problema del hacinamiento? Que hoy se vuelve un problema mucho más grave en términos de la pandemia, ¿no? ¿Cómo lo solucionas? Bueno, lo solucionas o con menos gente que viaje o con más frecuencia de ferrocarriles o con más cantidad de coches. Esa solución, que es seguramente la necesaria, que haya más transporte público y mejor, se transforma en un problema a la hora de cómo hace aquel que vive en la zona sur para que cuando vuelve de laburar en el bondi o por la autopista pueda llegar a su casa y no tardar 40 minutos para cruzar la vía. Bueno, las soluciones yo te diría que pasan básicamente por dos lados. O vos subís o bajás el ferrocarril a nivel de la tierra, o sea, lo haces más alto y que los autos pasen por abajo y la gente pase por abajo, o lo haces más bajo, lo soterrás
como estuvo el proyecto hace poco, el Sarmiento y construís arriba algo que permita que no se interrumpa el traslado entre el norte y el sur. Esa es la primera solución, mover el ferrocarril. La segunda solución es cambiar la altura de los que cruzamos, y eso es o a través de túneles o a través de puentes. El proyecto óptimo, uno podría pensar, es el del soterramiento. Sí. En cuanto a que afecta lo menos posible, contamina lo menos posible la visual, ¿no? Vos pones un tren en altura, por supuesto que te contamina muchísimo el ambiente y la visual. Y hasta te permite desarrollar arriba, ¿no? Algunas cuestiones. Y te permite desarrollar arriba. Sí. No hay dudas que es un proyecto, uno lo piensa, por ejemplo, como están en la zona entre Caballito y 11, y se da cuenta que es la mejor opción, la del soterramiento. Ahora, indudablemente el soterramiento lo que tiene, como las ciudades fueron creciendo, es una complejidad en términos financieros increíble, digamos, ¿no? Vos necesitas muchísima guita para hacer eso. Esa guita, amén de todos los negociados que hizo el macrismo y que la licitación haya caído en manos de una empresa de Calcaterra, el primo de Macri, y de todos los negociados que se hicieron para el financiamiento de esa obra, que el Estado puso guita, y un desastre que se hizo económico, ya lo hablamos 1000 veces este tema. Amén de eso, hoy tenés una restricción importantísima en términos al acceso a un crédito de ese volumen para desarrollar eso. Entonces es una obra que está suspendida. Suspendida digo porque entre Aedo, no sé exactamente hasta dónde, me parece que es esta floresta, ya se trabajó muchísimo en el túnel, o sea, está tunelada esa zona, ¿no? La tuneladora funcionó ahí y hay desarrollo de eso. Por lo tanto, hoy se presentan, abordamos un proyecto alternativo a eso, hasta tanto se encuentra la solución definitiva que podría llegar a ser la del soterramiento. Esos proyectos alternativos son los de la creación de puentes que estarían instalados en distintos lugares de la traza del Sarmiento. Y a nosotros nos toca, por ahora, a propuesta de Trenes Argentinos, analizar la viabilidad. Todavía es un proyecto, no está cerrado absolutamente, pero es un proyecto con mucha viabilidad de hacerse. La viabilidad de instalar serían 2 puentes, pero como son de una sola mano, terminan siendo 4 puentes, en la zona de Aedo, entre el barrio Güemes, digamos, entre la estación entre la barrera de Fasola y la barrera de ¿cómo se llama? del Güemes, del Instituto de Aedo. Ahí instalar 2 puentes, sería un solo puente, pero de 2 manos, así que terminan siendo 2 puentes separados, y otros 2 puentes que están más juntitos en la zona de la calle Pueyrredón, que del otro lado se llama Rawson, ahí donde está el colegio Chacabuco, digamos, donde termina los talleres de Aedo y empieza la zona de Morón. Esas son las 2 propuestas importantes que nos hace Trenes Argentinos, que se cruzan con otros proyectos que nosotros estamos teniendo, de puesta en valor del espacio público. Por ejemplo, en el caso de Aedo estamos laburando, ya se llamó a licitación, ya se adjudicó la obra del el parque lineal sobre la segunda Rivadavia y en la zona del Instituto de Aedo. O sea, estamos viendo cómo asimilamos esta propuesta que nos trae Trenes Argentinos de solucionar este problema, que ya le puse un montón de prolegómenos pero me gusta, son muy didácticos, Fernando, quiero que lo sepas. Sí, porque viste, si no la discusión termina siendo siempre los pilares de hormigón y la contaminación visual. Y realmente lo que a mí me parece que esa preocupación es atendible, pero es imprescindible darnos cuenta de lo que significa nuestra apuesta a vivir en una sociedad desarrollada. Tal cual. Que esa es una apuesta personal, individual, familiar, que padecemos muchas de esas consecuencias, pero también tenemos que hacernos cargo de los beneficios que eso nos trae. Y que nosotros de alguna forma, no por supuesto esta generalización está de más, pero porque no siempre la elección es así tan libre de que uno elige vivir en este lugar, pero muchas veces la elección tiene que ver con lo individual y queremos quedarnos con la parte copada, con la parte buena, con la parte de conectividad rápida, de tener acceso a al delivery o al tren mismo, cine o al teatro, o al tren mismo, digo, tener cerca el tren, o al tren mismo, y después eso tiene también unas consecuencias, digamos, tiene unas consecuencias importantes.
articular todo eso no es sencillo. Fernando, te hago una pregunta. No es sencillo y es imprescindible, sí, digamos. Lo que te digo claro. es que el abordaje de lo político nunca es un abordaje desde lo político, nunca puede ser un abordaje sectorial, individual, singular. Es un abordaje que tiene que admitir la complejidad que eso tiene. Y eso significa sentar a todos los actores arriba de la mesa y conversar con todos. Bien. Quiero darle también lugar a Luz, Fernando, que está protocolo mediante en casa, pero antes... La apagué con todo lo que hablé, la apagué a Luz. pero la verdad que me parece... Primero nos arruinaste todas las preguntas que teníamos pensadas, pero no importa, más allá de esto, me parece que fue muy claro tu explicación y que se necesita, por esto que decías al final, ¿no? Que cuando se decide desde la persona que le toca hoy gestionar el Estado, quizás armar una obra, por supuesto, no todo el mundo va a estar feliz, contenta, pero hay que entender en ese desarrollo un poco histórico que hiciste, ¿no? Y también la coyuntura actual, digo, y yo hasta me fui en algún momento en cómo repercute a veces tener quizás alguna ciudad o algún otro sector digamos cercano que en lugar de traer gente las expulsa, ¿no? Y eso hace que, bueno, la gente termine viviendo lejos y tenga que ir y venir. Bueno, me fui también por muchos lugares, pero básicamente te quiero preguntar por los puentes. En la gestión anterior de Lucas Gui se habían hecho 2 zapitos, como se suele decir, que esa decisión fue ir por abajo. Por lo que tengo entendido, esa obra, en comparación a estos nuevos puentes, sería mucho más compleja, la de los zapitos, y estos puentes están diseñados para ser instalados muy rápido, y esta cuestión se resolvería, entre comillas, en el corto plazo. ¿Digo bien? Sí, decís bien, son puentes que se resuelven en 5 o 6 meses, y que además no tienen ni el costo que tienen los otros zapitos, por ejemplo, como el que está allá en la calle Saldías, o bueno, los túneles que uno ya se acostumbró a ver, pero que son relativamente nuevos, como el de la calle Estrada y continuación Juan B. Justo en Aedo. Cuando hicieron ese puente se anularon 2 barreras, se anuló la barrera de Marcos Sastre, se anuló la otra barrera que está en la calle Fraternidad en Aedo, porque cuando, digamos, se van abriendo ese tipo de obras se sacan los pasos a nivel. Ahora la idea no es sacar ningún paso a nivel, pero sí formular estas soluciones alternativas que pueden estar buenas. Ya te digo, no quiero alentar expectativas absolutas sobre el tema porque las tenemos en análisis, porque tienen que compatibilizarse. Por suerte, este tipo de obras no afecta viviendas particularmente, no afecta directamente viviendas, las afecta, si querés, indirectamente. Claro, que no dijimos hasta ahora, serían puentes en U, o sea que vos subís al costadito de la ruta, no es que necesita, un desarrollo, digamos, que se meta en el barrio, por decirlo de alguna manera, sino es una U, vos subís lo que sería Segunda Rivadavia, para aquellos que conocen la zona, por ejemplo, ¿no? Subís en el mismo casi trazo, si bien debe estar en desarrollo, como decía Fernando recién, subís en ese mismo trazo y das la vuelta arriba de las vías y te metés en Rivadavia yendo del norte para el sur, ¿no? Básicamente sería así. Todo tiene, Tavo, Luz, todo tiene su complejidad, porque uno dice, pero vas a bajar y no vas a bajar directamente y después vas a tener que dar la vuelta. Sí, claro, porque justamente de lo que se trata es, todo tiene su costo, digamos. Si vas por la opción de que el cruce sea como los puentes tradicionales o los túneles tradicionales en línea recta, afectás directamente las viviendas de quienes están sobre esa traza. Si vas en U, no afectás seguramente viviendas ni comercios de una determinada zona, pero sí afectás la circulación del tránsito, porque seguramente para bajar después vas a tener que pegar una vuelta para retomar Rivadavia o para retomar Segunda Rivadavia. ¿Entendés? Entonces, pero nada, de eso se trata, no tiene mayor complejidad. Fernando, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Luz, ¿cómo estás? Un poco esto que decían recién, ¿no? A ver, obviamente no va a ser quizás lo más relajado, porque vas a tener que bajar, vas a tener que dar una vuelta, pero no vas a tener que hacer esas filas interminables que, por ejemplo, se dan en la vía de Rawson, que vos explicabas recién, ¿no? Que conectaba ahí la calle Pueyrredón, bueno, que es un caos siempre. Un poco se relaciona con lo que te decía Tavo antes, este tema de los zapitos o los túneles bajo nivel, el más conocido Estrada, el otro también que ya teníamos en la zona de Morón, ahí cerca de lo que es el Bingo, pero estos nuevos que se hicieron en Morón, estos 2 bajo a nivel nuevos, han facilitado, según los relevamientos que hicieron ustedes, han facilitado un poco el tema de la fluidez del tránsito.
Muchísimo, muchísimo. Vos imaginate, lo que pasa es que muchísimo igual están llenos de autos. Vos, para cruzar, por ejemplo, el puente el túnel de French, el Zapito de French, que es el que viene, digamos, para que la gente lo comprenda, si uno viene, digamos, desde Vergara, la continuación de Vergara después se transforma en Ascuénaga, y salís a la vía, pasás por al lado de la clínica Constituyente, salís a la altura del ANSES, y ahí ese puente que va en dirección norte-sur, ese túnel que va en dirección norte-sur, vos pensás que habitualmente está colmado durante las horas pico, durante el día, está colmado desde la intersección de Rivadavia y French, y Rivadavia y esa calle y Ascuénaga, hasta el ANSES, o sea, por abajo de la vía también. Se hacen unas filas muy largas, porque lo que te decía, o sea, si un país se desarrolla, crece, vende 600.000 unidades de auto por año, o 1 millón de unidades de auto por año, es después difícil de cómo resolver el tema de la circulación si no haces modificaciones importantes en la traza urbana, ¿no? Entonces eso, tenés que siempre buscar una solución. A estos puentes en uno solamente van a ser para vehículos de uso, digamos, normal, automóviles. Tránsito liviano, le avisamos. La propuesta es que no sea, no sea para vehículos, para tránsito pesado. Sí, por eso se mantendrían los cruces de la calle Güemes ahí en el Distrito de Aedo y de Fasola en el centro de Aedo, en la curva. Fernando, agradeciéndote, te saco un segundo de este tema, pero ya que te tengo al aire, me gustaría preguntarte cómo se viene desarrollando la vacunación, ¿no? El plan de vacunación en el distrito, si hay alguna novedad, si está todo bien, si la gente está yendo. Contame un par de líneas acerca de eso. Sí, está yendo. Nosotros en Morón tenemos, el intendente siempre lo repite, no queremos jactarnos, porque la pelea dura es contra el frío, es contra lo que se está viniendo en estos días, que es cuando normalmente las terapias se saturan por las enfermedades vinculadas al frío. Así que, digamos, siempre el desafío lo tenemos adelante, ¿no? Pero bueno, venimos cumpliendo con dos estrategias. Una, preparar equipar el sistema de salud. Nosotros agregamos muchísimos respiradores, camas de terapia, se amplió muchísimo la prestación del servicio de atención, y el año pasado además lo complementamos con el alquiler de hoteles para poder hacer el aislamiento como se correspondía en ese momento, en esa etapa que estaba prevista esa estrategia. Pero hoy tenemos una cantidad de oferta, ¿no?, de disponibilidad de camas de terapia, y sobre todo porque uno piensa siempre en relación a las unidades de terapia intensiva, lo que se llaman camas críticas, pero también es importante toda la cuestión de los respiradores, porque, por ejemplo, el Hospital de Morón tiene 10 camas de terapia intensiva, pero tiene alrededor de 32, se sumaron 2 más, 34 respiradores. ¿Qué pasa? Nada, si ante una urgencia se atiende gente por fuera de la terapia intensiva. Hay algunas áreas que ya están acondicionadas para eso, acondicionamos el shock room de la guardia, y hoy tenemos 8 pacientes respirados. Por eso siempre decimos que el Hospital de Morón, en términos de atención de las camas críticas y de la respiración, no está en el 100%, está en el 180%. Claro. Estamos en el 180 porque estamos con 8 camas por fuera de las 10 de terapia intensiva. Y eso, además, hoy estamos acondicionando la zona de pediatría. O sea, se le está buscando la vuelta, hay mucha inversión de recursos públicos para el tema de la atención, o sea, de aquellos que ya fueron contagiados, que es una estrategia cuando todavía no cubriste lo primero, que es lo de prevenir la enfermedad, ¿no? Es como atrapar al ladrón después de que robó. Lo ideal sería poder evitar que eso suceda, y eso nosotros le metimos mucha garra. Estamos, digamos, por un lado contentos porque encabezamos el ranking de los distritos con mayor cantidad de población inmunizada por habitante, ¿no? Tenemos alrededor del 30% de la población de Morón que ya recibió la primera dosis. Ya te digo, estamos primeros en el ranking entre los 24 distritos conurbanos, y también si incluís la capital federal, y también estamos primeros si incluís la segunda dosis, o sea, las personas que recibieron la vacunación completa.
que son menos, no es el 7% de la población. Pero ya tenemos cubierto más del 90% de los mayores de 60 años, más del 95% de los mayores de 70 años, la totalidad del personal de salud. O sea, se ha hecho un laburo vinculado al plan de vacunación muy importante y en el que tuvo mucho que ver la decisión del intendente de impulsar allá por diciembre, cuando nos enteramos del plan de vacunación, impulsar fuerte el sistema de registro, de inscripción en el vacunate. Nosotros laburamos muy intensamente en eso porque entendimos que la gente que se iba a vacunar iba a ser la gente que efectivamente manifestaba su voluntad de hacerlo, y que para eso necesitaba contar con mucha información y no retrasar su inscripción. Y hoy tenemos la totalidad de la población objetivo inscripta. Mirá. ¿Qué es la población objetivo? Los mayores de 60 años, los que tienen entre 18 y 59 y tienen factores de riesgo, el personal de salud, el de seguridad, el de educación, y se incorporaron ahora todas las personas con discapacidad. Ese universo, bueno, las personas con discapacidad estamos trabajando ahora fuertemente porque no estaban todos escritos, estamos trabajando para que se escriba a todo el mundo. El resto, los 116.000, que eran los que se preveía en diciembre, que de esa población objetivo, un tercio más o menos de la población de Morón, esos 116.000 están inscriptos y gran parte de ellos ya recibieron la vacunación. Hay más inscriptos, ¿no? Sí, Por sí, supuesto, claro. los menores de 60 también, que no tienen factores de riesgo y que hoy no son la población prioritaria. Pero pensaba, bueno, te digo, con la vacuna venimos bien, sí. Necesitamos que vengan más vacunas, claro, pero no solo a Morón, al país, digamos. Totalmente. Fernando, te agradezco, pero pensaba recién en esto que aclarabas, ¿no? Que hubo que destinar energía y presupuesto, ¿no? Para que la gente se anote pidiendo las vacunas porque no son obligatorias, ¿no? Y me fui a una frase que hemos nombrado en el programa del día de hoy, ¿no? A esa frase desafortunada de parte de la oposición, ¿no? Que las vacunas son veneno, ¿no? Lo que implica, claro, una simple frase en televisión que se reproduce 1000 veces después en redes sociales y en otros medios, bueno, lo que impacta en un Estado que, como bien decías y describías, Fernando, tuvieron que destinar presupuesto, ¿no? Y energía. Para aclarar lo que otros oscurecían. Claro, para decir, che, vengan a vacunarse, que es la solución. Algo que es una obviedad. Y lamentablemente eso pega más en algún tipo de población. Entonces, vos decís, ¿por qué Morón tiene más inscriptos, más vacunados que La Matanza o que Merlo o que Tigre? Bueno, tiene más vacunados básicamente porque hicimos una campaña muy fuerte de inscripción. No es que los otros distritos hayan laburado mal. Nosotros, como Morón es un distrito relativamente chico, cercano y demás, tuvimos la posibilidad de hacer eso. Tal vez en otros distritos no pueden dedicar esos recursos porque tienen otras necesidades. Seguramente Merlo o Matanza tienen muchas más necesidades en términos de otras cosas y puede destinar menos recursos a esa concientización de la sociedad. El otro día escuchaba la rendición de cuentas del Consejo Deliberante y los mismos concejales que se dedicaron a demonizar la vacuna y demás, quejándose de los presupuestos que invertíamos en términos de comunicación, por ejemplo, y no destinados a la vacunación, que ellos pensaban que era un espanto, que era un horror, que te transformabas en comunista si te aplicabas la vacuna rusa y se envenenaba la sociedad, y ahora creen que es imprescindible que esa vacuna esté aplicada a todo el mundo. Buenísima la reflexión y que hayan llegado a esa síntesis y que se hayan arrepentido, no se arrepintieron, pero que se hayan por lo menos desdicho y hoy no estén en esa campaña. Pero lo que sí hacen es vilipendiar, hablar, bastardear el laburo que se hace en términos de comunicación, por ejemplo. Y lamentablemente, si no contáramos con esas voces que transforman una vacuna y una solución epidemiológica en un problema o en un veneno, posiblemente tendríamos que invertir menos recursos en estar tratando de convencer a la sociedad de que se anote y cuide su salud y de esa forma cuide la salud de su entorno, de su familia, de sus afectos, ¿no? Bueno, pero son esas cosas que te decía y que les decía al principio, de las complejidades que tiene la vida en sociedad y la administración de este tipo, de gobernar este tipo de municipios o de distritos. Te pongo una cortita ahí.
uno dice, che, pero ¿cómo puede ser? Una cosa muy remanida que se escucha muchísimo en estos tiempos. ¿Cómo puede ser que el sistema de salud esté saturado? ¿Por qué no está preparado el sistema de salud? ¿Por qué no están preparadas? No hay las camas suficientes para atender a esta cantidad de gente. Esos mismos que te dicen eso, a los 2 minutos te dicen que no quieren pagar más impuestos, o que las tasas están muy caras. Entonces, realmente cuando uno tiene ganas de vivir en una sociedad que tiene estas características, estas complejidades, tiene que darse cuenta que esa solución, ese privilegio, ese beneficio que uno quiere obtener, también tiene una partecita que lo involucra a uno mismo. Si uno quiere llegar rápido a su casa y quiere tener un auto, se va a tener que bancar que haya un túnel, un puente, o gastar guita en un soterramiento y poner plata para que ese soterramiento sea posible, ¿no? Uno se la tiene que bancar esa, porque quiere la otra solución y no sale no cae del cielo. Tal cual. La solución, ¿no? Sí, la sí. tenemos que hacer un poco entre todos, con distintas responsabilidades. Después decir, che, pero no inviertan recursos en esta pavada y pónganlo acá, por supuesto. Eso es lo que hay que hacer, ponerlo donde corresponde y optimizarlo. Fernando Torrillate, muchas gracias por este rato. Les mando un abrazo, les pido disculpas por la verborragia hasta ahora del día, donde la gente debe tener ganas de estar dormida y no de estar escuchando. Pero igual no te creas que nosotros hablamos mucho menos, así que tranquilo. Gracias, abrazo, Fernando. Tavo, Abrazo. un beso grande, Luz. Hasta luego. Abrazo. Era Fernando Torrillate, secretario de Comunicación del municipio de Morón, que estuvo un ratito conversando con nosotros. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.